Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero y se encuentren bien. Eh, el motivo de esta sesión, pues obviamente es para repasar lo que vamos a revisar en la semana 2 y obviamente verificar un poquito de lo que es la semana 1, ¿verdad? Si bien es cierto, me gustaría iniciar con una parte en la que platicamos sobre ciertos aspectos antes de entrar de lleno a lo que es la semana 2 y sus temas. En este caso, es importante mencionarles. Anteriormente les he hecho mucho énfasis en evitar dejar para último momento lo que son las entrega de actividades. Esto es bien importante porque tenemos esta idea de que se nos tiene que proporcionar una extensión. Esto es una idea errónea. La única persona que puede otorgarles una extensión que considere que así lo es en este caso una servidora, la asesora, ¿sí? Y ustedes pueden acercarse también con su tutora sin problemas o su tutor y revisarlo. Sin embargo, quien decide retomar la extensión de acuerdo al contexto que haya sido la falta del envío de la actividad, pues es obviamente y únicamente su asesora virtual, en este caso una servidora. Esto debido a que tenemos una idea erróea que se me tiene que proporcionar una extensión. Si yo no envío mis actividades en tiempo, tenemos nosotros la responsabilidad o la obligación de hacerlo y no es así. Es por parte del alumno quien tiene la responsabilidad y el compromiso de enviar sus actividades en tiempo y forma. Y esto es bien importante porque a menudo tenemos esta idea errónea, lo que nos hace postergar muchas de las veces nuestras actividades y tener un incumplimiento en el caso de las mismas. Aún así, recordándoles que aunque fuese una extensión de tiempo, la actividad ya no tiene el mismo valor. Si ustedes se fijan en la rúbrica, hay una parte donde evalúa la entrega en tiempo y forma. Si su actividad está fuera de tiempo, que en dado caso se les haya proporcionado una extensión, la validez de la misma ya no es de 100. Entonces son aspectos que es importante los tengamos en cuenta para evitar eh, que por dudas vayamos a tener este tipo de detalles. Ahora bien, el alumno tiene 7 días para realizar sus actividades, ¿sí? Y desafortunadamente siempre dejamos para último momento eh, las actividades, siempre las dejamos para el domingo. El domingo pueden haber muchas cosas, recuerden que estamos muchos de nosotros una hora a diferencia de horario, eso puede afectar. Y además de que la plataforma suele saturarse, entonces este tipo, obviamente, ¿por qué? Porque pues, todos los alumnos dejan para el domingo las actividades. Entonces, lo ideal y lo más recomendado siempre va a ser que ustedes envíen sus actividades dentro de los primeros 5 días, para que además ustedes puedan tener sábado y domingo sin problema para descansar, ¿sí? Entonces, es cuestión de organización. Y esta parte de la prepa en línea nos permite ser autodidactas. En la medida en que nosotros nos organicemos y en la medida que nosotros enviemos nuestras actividades en tiempo, va a ser esa forma en la que nosotros vamos a poder cumplir con nuestros deberes, nuestras participaciones y obviamente obtener una calificación aprobatoria, ¿sí? Por otra parte, la participación en los foros. Veo muy poca participación en los foros, sobre todo en el foro de Aprendiendo. Perdón. Ustedes tienen el foro de Aprendiendo, tienen el foro de novedades, tienen el foro social, foro de dudas técnicas y en la cuarta semana ustedes van a tener el foro de, de, de integración, ¿sí? Integrador. Entonces, en esta parte es muy importante que consideren sus participaciones. Yo sé que muchas de las veces, para facilitar las mismas, acudimos a fuentes de consulta, copiamos y pegamos la información y ni siquiera revisamos, incluso la información viene con faltas de ortografía y nosotros por no verificarlas, pues la seguimos practicando y se va la información con estas faltas de ortografía. Entonces, es bien importante que lo consideremos como tal.
¿sí? Asimismo, es importante que sepamos que yo les he hecho mucho detalle, énfasis en que lean por lo menos las instrucciones de las actividades el primer día para que sepan más o menos de lo que se les está pidiendo y lo que van a tener que hacer. Porque muchas veces dejan estas instrucciones al último momento o al mismo domingo que van a hacer la actividad y no se dan cuenta que en las instrucciones se les pide que pidan información a un compañero. Les adelanto esto porque en la semana 4 más o menos es eso similar a lo que les van a pedir en una de las actividades. Sí, les va a pedir que consultes a tu compañero y que te proporcione él cierta información. Si ustedes lo dejan para el domingo, obviamente el domingo va a ser muy complicado que uno de sus compañeros también esté conectado y les conteste y les mande la información. Entonces, considérenlo, por favor, para que no importa, no es que tengamos que hacer las actividades el primer día, pero sí por lo menos leer las instrucciones de más o menos lo que me pide para yo durante la semana irme organizando y saber qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Es importante también consideren que la semana tiene recursos y que esos recursos, el deber ser es revisarlos antes de hacer cualquier actividad. ¿Por qué? Porque lo que les pide la actividad es exactamente lo que está en los recursos de la semana. Si nos aventuramos a hacer así inmediatamente la actividad, pues lo único que estamos haciendo es tratar de cumplir con una calificación, pero no estamos adquiriendo el conocimiento que necesitamos. Les recuerdo que va a haber un momento en que el nivel de los módulos vaya incrementando de ahora sí su nivel de dificultad. Y es bien importante lo consideren porque obviamente va a haber módulos mucho más complicados. La idea de cada módulo es que ustedes vayan cumpliendo ciertos aspectos que van a tener que utilizar en módulos futuros. Entonces, si no están adquiriendo ese aprendizaje o ese conocimiento, pues va a ser muy complicado, ¿sí? Por otra parte, tenemos el foro de novedades donde les platico un poco de ciertas cosas, les platico o les doy adicional cierto material que les va a servir mucho, todo este tipo de detalles que les va a beneficiar para sus actividades y que es sumamente importante que lo revisen porque es un complemento, ¿sí? Ustedes, en caso de que tengan alguna duda, algún comentario, sin problema me lo pueden enviar a mi mensajería por plataforma y sin problema lo revisamos en cuanto yo lo vea, ¿sí? Esto es básicamente de manera general lo que quería retomar antes de, de entrar de lleno a lo que es el tema. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que son los recursos de la semana. Tenemos lo que es el conocimiento científico, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento científico? La semana pasada yo les había preguntado qué era para ustedes el conocimiento científico y deducimos que el conocimiento científico está guiado primeramente por el conocimiento empírico. ¿Qué es el conocimiento empírico? Todo aquello que está formado a través de nuestras experiencias y que de alguna manera son dos cosas totalmente diferentes. El conocimiento empírico es lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo he vivido y a través de eso voy adquiriendo un conocimiento. Y el conocimiento científico es retomar esa parte, pero a través de una postura que garantice
cierta validez de estos conocimientos. Ahora sí que confirmarlos, por así decirlo. Esa es la diferencia entre conocimiento científico y conocimiento empírico. Obviamente, uno se deriva del otro, pero a la vez siempre van juntos, ¿sí? Y lo que se intenta es que a través del conocimiento científico, pues, ayudemos a las ciencias a que haya una postura válida, ¿sí? A que haya evidencias, argumentos de lo que se está diciendo. ¿Qué es el falsacionismo? Esto es bien interesante porque este concepto no lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Pero básicamente cuando hablamos de falsacionismo, es, muchos lo consideran una ciencia como tal o una disciplina, que lo que hace básicamente es construir conjeturas, ciertas suposiciones, ¿sí? Y obviamente van ligadas de la mano del intelecto a la persona que los esté haciendo. La idea de todo esto, el propósito es resolver cierto problema de algunas teorías que ya han sido previas y que de alguna manera no se han podido resolver. Ese es básicamente el falsicionismo, ¿sí? Es refutar una teoría en cuanto a algo que no está comprobado 100% científicamente de forma contraria. ¿Sí? Es una propuesta que se da y obviamente es uno de los retos que más se tienen los científicos porque es un proceso bastante largo y muchas de las veces llega a un punto en donde la teoría pues se vuelve que no es aplicable y obviamente esto no es un descubrimiento también saber que no es aplicable, pero pareciera que se echa a perder el análisis o la teoría que se tenía. Tenemos lo que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia, hablamos de la definición de ciencia y del estudio que nos causaba, y básicamente la ciencia, que en su origen griego, scientia, significa conocimiento, ¿sí? ¿Cómo adquirimos ese conocimiento? Pues a través de reconocer ciertos conocimientos que también, tanto científicos como no científicos, y que son en base de experiencias, y en base a ello poder juntar esto y a través de un proceso poder cumplir o culminar una teoría o una hipótesis que se está realizando. Dos de los instrumentos más importantes en ello pues son la observación y la experimentación. Vamos con la siguiente observación, con el siguiente punto, que es la derivación de las ciencias. Existen dos tipos de ciencias, ¿sí? Que son las fácticas y las formales. Que las fácticas básicamente tienen como objeto de estudio todo lo que tiene que ver con el ser humano, lo social, el contexto, lo físico natural y demás. Y las formales es todo aquello que tiene que ver con algo abstracto, ¿sí? Es decir, algún conocimiento que no sea derivado o que su objeto de estudio no sea el ser humano, sino que, por ejemplo, en este caso tenemos la lógica, estadística y matemáticas, pues más bien que se incline por números, por cuestiones lógicas, ¿sí? A diferencia de la fáctica. La fáctica es un conocimiento que está guiado por el empirismo y lo formal, ¿sí? ¿Qué quiere decir empírico? Pues que no está sustentado, pero que de alguna manera sigue siendo importante para poder hacer un análisis.
De hecho, es lo que les decía de la información. Esta información es de la semana pasada y ustedes la retoman esta semana y quizá la sigan retomando las siguientes semanas. Es una información de alguna manera un tanto repetitiva, sin embargo, el propósito de esto es que queden claros los conocimientos. Tenemos las características de la ciencia. Y esto es bien importante que lo revisemos porque es una de las cuestiones que se nos hizo énfasis la semana pasada en las actividades y que esta semana también en las actividades viene. Uno de ellos es la metódica, ¿sí? ¿Por qué la ciencia tiene que ser metódica? Pues porque tiene que tener un método científico, tiene que regirse por un método científico, tiene que guiarse por un método científico y tiene que tener ciertos procedimientos para obviamente llegar al objetivo que se pretende. Tiene que ser modificable. ¿Por qué modificable? Porque la ciencia no todo está definitivo, no todo es exacto, ¿sí? Hay teorías que se pueden modificar, que se pueden cambiar o con el paso de los tiempos pueden generar otro tipo de resultados. Tiene que ser verificable. ¿Por qué? Porque tiene que comprobarse, ¿sí? Tiene que haber una forma de comprobar su veracidad y puede ser objetiva, tiene que ser objetiva. ¿Por qué? Porque debe de tratar de encontrar la verdad y no basada en las predisposiciones, preconocimientos o basada en lo que el científico crea, ¿sí? Y por último, sistemática, porque tiene que aplicar y respetar rigurosamente un orden para que se pueda concluir. Estas son las 5 características que se les van a pedir en una de las actividades de lo que es la ciencia. Tenemos lo que es la interrelación. ¿Qué es la interrelación? Y les voy a leer este apartado bien importante que creo que está muy concreto y es interesante. Y dice que las ciencias últimamente han adoptado y desarrollado de diferentes maneras procedimientos empíricos para recabar ciertos datos de fenómenos que se estudian y analicen. ¿Qué quiere decir procedimientos empíricos? Bueno, por ejemplo, para hacer un hecho histórico, pues se tiene primero que entrevistar a lo mejor a gente que estuvo en ese momento y que por X o Y nos pueden ayudar a brindar información, ¿sí? Esto con el fin de que, pues, que complementemos lo que es la lógica, ¿sí? Y que toda esa información que recibamos a partir de ciertos procedimientos y métodos podamos llegar al conocimiento formal, ¿sí? Lo que se pretende llegar al final. Tenemos lo que es el proceso del método científico, ¿sí? ¿Qué es el proceso del método científico? Bueno, eh, se trata de que a través de una serie de pasos poder solventar o dar cierta solución a algunos de los problemas complejos, ¿sí? Tanto de forma individual, o sea, que estudiemos directamente al individuo como tal, o bien en la comunidad entera, ¿sí? Este tipo de investigaciones son muy importantes porque generan un impacto muy importante en las sociedades actuales, ¿sí? Y tiene mucho que ver con todo lo que sucede alrededor, buscando o tratando de cumplir el objeto de estudio y generar un nuevo conocimiento, ¿sí? Es importante también mencionar que las predicciones son base de uno de los pasos para poder concluir, ¿sí? En algunos de los pasos, de manera muy general, porque son muchos más, es uno, la observación,
¿sí? Iniciar observando, analizando qué es lo que voy a cumplir, qué es lo que voy a mejorar, qué es lo que voy a cambiar, y luego plantear una hipótesis. Yo creo, bueno, obviamente no planteamos así la hipótesis, pero en base a lo que hemos observado, voy a plantear una hipótesis. Esa hipótesis va a tener variables independientes y dependientes. Luego se va a experimentar esa hipótesis. Vamos a hacer el experimento para saber si esa hipótesis es factible o no a través de una correlación. Y por último, llegamos a lo que son las conclusiones. Vamos a concluir, obviamente, cerrando las ideas, ¿ok? Entonces, en base a estos pasos que son muy generales, porque al final de cuentas, estos a su vez se fragmentan en otros, de alguna manera nos ayudan a llegar a un proceso o un método científico para lograr el objetivo de lo que se está hablando a través de una hipótesis, variable independiente, dependiente y una correlación, dependiendo si excede el punto o más que se acerca al punto 0,5, quiere decir que esa variable es viable, ¿sí? Por otra parte, tenemos una de las ciencias que es con las que nos vamos a enfocar esta semana, que es la ciencia de la biología. Y para iniciar entendiendo qué es la biología, pues hay que entender cuál es su forma epistemológica, ¿sí? La biología se divide en dos fragmentos en su origen de la palabra y es bios, vida, y logos o logía es estudio o trato. Entonces, biología se trata del estudio o trato de la vida, ¿sí? Básicamente, la biología intenta llegar a definir o a estudiar a los seres vivos, y no solo los seres vivos en sí o su forma o su estructura, sino la forma en cómo se desarrollan en su medio ambiente, el contexto que tienen, su compostura química, su funcionamiento, la relación que hay entre el ser vivo y el medio ambiente. Todo eso es fundamental para la biología. Intenté examinar dichos fenómenos y lograr obviamente una conclusión, que es lo que hablábamos en el slide pasado, tratar incluso de, ¿por qué no?, entender el nivel molecular de ciertos seres vivos, ciertos organismos, niveles más complejos, y de forma ya sea, es lo que hablábamos ahorita de la ciencia, ya sea forma individual o a nivel población, ¿sí? Y aquí yo les pongo varios tipos o varias ramificaciones de la ciencia de la biología. Y esto es bien importante porque estos tipos de ramificaciones se nos van a pedir en una de las actividades, ¿sí? Una de ellas, pues, es la biología celular, ¿sí? La biología celular se especializa en todo el conocimiento que tenga que ver con el funcionamiento y estructura de células, tanto de unidad primordial como de los seres vivos, ¿sí? Y esta parte, pues, su mismo nombre lo dice, biología celular. Luego tenemos la biología del desarrollo. Sí, la biología del desarrollo lo que nos pretende ayudar es estudiar, obviamente, el desarrollo tanto de nuevos organismos y cómo generan o llegan a lo que es su reproducción sexual. Por otra parte, tenemos lo que es la biología marina, y obviamente también su nombre nos indica, la biología marina es la encargada de estudiar toda la vida que se encuentra en los mares, desde los seres que la habitan, desde la interacción con el medio ambiente y demás. La biología molecular nos ayuda a todo lo que tiene que ver con la estructura y efectuar las funciones de las células, ¿sí? En cuanto a la síntesis de las proteínas o los procesos relacionados con lo que tiene que ver el metabolismo. Luego tenemos lo que es la botánica. La botánica se especializa en todo lo que tiene que ver los vegetales, las algas, los hongos, etcétera. Tenemos la ecología. La ecología nos ayuda a estudiar la interacción de los seres vivos con su medio ambiente, ¿sí? Así como en diferentes ecosistemas, y qué función tienen esos seres vivos para reproducir o afectar de manera directa o indirecta a los ecosistemas. Tenemos lo que es la fisiología, caso raro porque podríamos decir que la fisiología no necesariamente es una rama como tal de la biología, pero está ligada con la misma.
¿Por qué? Porque la fisiología se estudia o intenta comprender todos los procesos de los órganos, es decir, las funciones que realizan a partir de un conjunto de células, ¿sí? Lo que es bastante interesante porque estas células, el análisis de estas células es animal o vegetal, ¿ok? Genética. La genética es una ciencia que nos ayuda a estudiar todo lo que tiene que ver con el ADN. Esto es bien importante porque la genética ha tenido un impacto muy importante en la actualidad en todo lo que tiene que ver con la cuestión forense y todo lo que tiene que ver con la detección de crímenes. El ADN nos ayuda mucho a identificar a la persona que efectuó el crimen. Y pues obviamente no es tan reciente, sin embargo, no es que exista desde hace muchos siglos, sino ha tenido un gran impacto en la actualidad de un tiempo para acá. Por otra parte, tenemos la microbiología. La microbiología nos ayuda a investigar o analizar todo lo que tienen los seres vivos, unicelulares, donde su tamaño obviamente tiene o puede verse a través únicamente de un microscopio. No es visible a simple vista y tiene que ver con todo lo que tiene que ver las bacterias, los virus y demás. Un ejemplo muy palpable es el caso de la vacuna contra el COVID. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de cómo analizar lo que es la biología en la vida cotidiana. Y poniendo ejemplos como ese, es importante también lo retomemos porque esto precisamente es una de las cosas que se nos pide en una de las actividades. La biología nos ayuda a entender todos los organismos vivos, desde lo más pequeño como lo que son bacterias, hasta lo más grande como el individuo en general, una ballena azul, por ejemplo, que su tamaño es aproximadamente, incluso las ballenas pueden llegar a medir a 3, 4, 60 metros de largo. Eso nos ayuda a la biología a entender cuál es el propósito que tienen ellos en el ecosistema, cuál es su función, cómo llegan a la reproducción y demás. Estudia también la evolución de las mismas, trata de explicar la naturaleza, trata de explicar al ser humano, a los animales, a las plantas y cómo interactúan entre sí. Y además, pues obviamente es algo muy cotidiano que a lo mejor ahorita no lo vemos, sin embargo es algo muy similar y que vivimos el día a día y no lo identificamos claramente. Por ejemplo, la alimentación, la biología nos podría ayudar a tener ciertas técnicas de cultivo, a controlar la producción, tratamientos, la alimentación, la elaboración, el transporte, almacenamiento de alimentos, la salud. Ahorita les ponía un claro ejemplo de la vacuna del COVID, algunos tratamientos contra el cáncer, formulación de fármacos, el crecimiento industrial, pues a través de las tecnologías, de la producción, el uso de la materia, la industria, la seda, la pesca, la caza. Seres humanos, pues a través del conocimiento del cuerpo, cómo nos reproducimos, cómo nos desarrollamos, creencias culturales de manera general, pues todo lo que tiene que ver con las creencias de fenómenos naturales. Justicia, pues todo lo que les mencionaba ahorita, todo lo que tiene que ver con el ADN y la cuestión forense, y el ecosistema, pues todo lo que tiene que ver con la interacción del ser humano en el ecosistema, ¿sí? A grandes rasgos tenemos qué son los fenómenos naturales. Un fenómeno natural se puede volver una tragedia porque un fenómeno natural lo que se pretende es un fenómeno natural surge a través de todo un embone de cuestiones, por ejemplo, de factores físicos, factores químicos, factores fisiológicos, que generan un dinamismo interno que se vincula y obviamente tiene un impacto en el medio ambiente. Un fenómeno natural se puede llegar a un desastre natural cuando empieza a generar ya un impacto mucho mayor y ya cuando tenemos pérdidas humanas o pérdidas muy grandes económicas, pues se convierte en lo que es una tragedia. ¿Qué es el ecosistema? ¿Qué son los ecosistemas? Los ecosistemas son un conjunto de formas por organismo, medio ambiente y relaciones de intercambio de materia, de energía entre estas dos cuestiones, ¿sí? Es la manera en cómo nosotros nos desenvolvemos en el ecosistema, cómo lo afectamos, cómo lo impactamos, cómo lo beneficiamos. El ecosistema es donde nos desarrollamos, ¿verdad? Donde nos desenvolvemos, donde vivimos.
Una vez finalizado esto, voy a entrar a la cuestión de, voy a dejar de compartir para entrar a lo de lleno a lo que son las actividades. En una de mis actividades me pide, que es la de la biología en mi vida, me pide que coloque una tabla. Voy a compartir aquí más o menos lo que tengo. ¿Sí? Para empezar, me pide que tengo que leer una liga, un texto, lo voy a leer, y voy a contestar a la pregunta, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia o aborda el problema en este caso? Yo voy a contestar primero, para mí es la ecología. Ustedes ya de acuerdo a lo que lean van a deducir qué tipo de rama es la biología. Y luego aquí, fíjense bien, nos pide que pongamos las características de la ciencia. ¿Se acuerdan que decíamos que había cinco características? Y voy a mencionar si cumple o no con cada una de ellas. Es decir, la ecología, ¿es sistemática? Sí. ¿Por qué? Porque cumple con un orden. Por ejemplo, iniciamos con el proceso de la reproducción del plástico, luego tenemos el reciclado y todo para concluir en esto. O sea, eso es un ejemplo obviamente muy general. Es objetiva, sí, porque pretende llegar al objetivo del estudio. Por ejemplo, en este caso, lo que es la basura, la contaminación, el plástico y demás. Entonces, voy a colocar si cumple o no y voy a justificar mi respuesta. Por otra parte, me pide que a raíz de eso tome dos ramas de la biología y las defina. Por ejemplo, yo coloqué lo que es la biología marina porque me gustaría investigar este proceso que se plantea en el texto a través de la biología marina, es decir, cómo impacta en el medio ambiente marino. Tenemos en algún momento hubo o ha habido mucho derrame de petróleo y ha afectado ciertas especies marinas. Todo eso puedo hacer yo en la investigación en lo que es la biología marina y la biología molecular, a partir desde qué punto empezamos a reproducir a través de organismos unicelulares, desde qué punto empezamos a reproducir la basura y de qué manera podemos llegar a condensarla y reciclarla para poder generar nuevos productos. La zoología me pide 3, yo también elegí la zoología porque de qué manera impacta todo este tipo de contaminación el reciclaje en forma positiva o contradictoria a la contaminación en los animales, en el medio ambiente de los animales, cómo hace que se desarrollen y demás. No nos vamos tan lejos. Chernobyl fue un impacto, una contaminación bien grande, química que afectó cientos y cientos de especies y su malformación. Entonces todo eso me va a poder ayudar y voy a investigar un poco. A partir de ello me pide que en 8 renglones escriba qué similitudes y diferencias encontramos en los autores de los dos textos que en su momento nos pide que leamos también. Pues esto está un poco más práctico, ¿no? Vamos a elegir, vamos a retomar ciertas dos similitudes, dos posturas contradictorias para culminar y poder completar mínimo mis 8 renglones. Y por último, de media cuartilla, voy a contestar cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria. Media cuartilla significa media hoja y así estaríamos finalizando la actividad número 1. Por otra parte, tenemos la actividad La actividad 2, bueno, de la semana, que sería la actividad 1, 2, 4.
la actividad 4 que se llama interpretación del mundo, ¿sí? Ahí me pide que descarguemos un documento. Primero voy a leer la enfermedad de todos los tiempos. Una vez que descargue el documento, voy a revisar este documento y es bien importante aquí yo les pongo una cuestión bien clave. Dice, les plantea varias situaciones y tenemos que contestar un sí o un no en las situaciones, ¿sí? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque el lenguaje es claro. Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela. Primero porque estaba en estudios para el diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes que el cáncer lo haga. Pues bastante cruel, ¿verdad? Bastante cruel ahí el comentario. Pero bueno, dice, ¿el lenguaje es claro? Sí. ¿Es una situación de la vida cotidiana? Pues a lo mejor sí, el cáncer ha tenido un auge bastante significativo en nuestra vida diaria. ¿La idea es clara? Pues sí. La afirmación sobre el tratamiento, y aquí, ojo, o es una o es otra. Mi respuesta de arriba va a contestar la respuesta de abajo. La afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica que presente quien lo afirma, no porque es una opinión de alguien, no tiene un sustento científico. Por ende, abajo dice, la afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien le dice, pues sí. Si contestáramos arriba no, y que sí tiene un sustento científico, pues obviamente podría ser una opinión o una creencia, pero va más ligada a algo que se estipula. Así sucesivamente voy a tener que contestar. Nada más es cuestión de elegir dándole clic a las tachitas, pues obviamente es un ejemplo, nada más le damos clic y automáticamente se pone una tachita en las respuestas y voy a contestar lo que se me plantea abajo de una opinión sobre el cáncer, si es hereditario, si tiene que ver con mucho el estilo de vida y vamos a explicar la respuesta. Luego vamos a también a tener vamos a proporcionar una respuesta de alguna evidencia que tengamos de la primera respuesta del inciso A y luego vamos a escribir dos formas diferentes de ver el origen del cáncer, ¿sí? Por último, vamos a seleccionar dos de estas ciencias y las vamos a colocar aquí, ¿sí? Y vamos a investigar de estas ciencias cómo se aborda el tema del cáncer, ¿sí? Es decir, a través de la economía, bueno, pues el cáncer, la economía es sumamente importante, hay gente que no tiene para los tratamientos y además que últimamente la economía en cuestión del gobierno nos ha ayudado a tener otros aparatos que nos ayudan a detectar los diferentes tipos de cáncer, etc, etc. Vamos a colocar el título, esto que les estoy mencionando, la argumentación y la referencia. Y por último, pues obviamente vamos a colocar de 2 a 3 renglones, de 2 a 3 párrafos de 10 renglones cada uno, pues lo que hablan cada una de las ciencias que investigamos sobre el tema. Guardamos y listo, enviamos nuestra actividad. Y listo, esto sería la manera en cómo finalizaríamos nuestras actividades. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que tengan, no duden en hacérmelo saber y con mucho gusto lo revisamos. Agradezco que hayan estado presente aquí en la reunión. Tuve problemas para grabarla, sin embargo, pues ya la pudimos grabar. Gracias por estar presentes. Les retomo el hecho de que pueden preguntarme cualquier duda que tengan, con gusto lo resolvemos. Sobre todo que si tienen que ver con las actividades, pues vemos la manera en cómo podamos hacer que quede claro. ¿Sale? Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Nos vemos en la próxima clase. Mi nombre es Alejandra. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Saludos.